Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro dio a conocer el futuro de los jóvenes detenidos en medio del paro nacional en el año 2021, con críticas a su antecesor, el expresidente Iván Duque. Por el manejo del paro nacional, el mandatario aseguró que los manifestantes estarán de regreso en sus casas en menos de 20 días. El gobierno explicó que la medida será bajo la ley y respetando cada proceso. Hoy, en la Casa de Nariño, se realizó una reunión para evaluar la forma como se procedería para la liberación de aproximadamente 250 miembros de la llamada Primera Línea. Escuchemos. Es posible que los beneficiarios sean bastante pocos en la medida en que tienen que pasar los filtros de análisis de la tipología del delito, del comportamiento, de las condiciones en que se dio la captura, de las imputaciones que se hacen en la Fiscalía. Vamos a revisar con mucho juicio porque aquí, como lo digo nuevamente, no se trata de conceder por conceder libertades, ni mucho menos se trata de generar algún tipo de amnistía, indulto, perdón, porque todos quienes vayan a ser objeto de la medida de suspensión siguen vinculados al proceso penal y tendrán que demostrar su inocencia, o los jueces tendrán con la Fiscalía que demostrar ya en la sentencia final su responsabilidad. Hoy en este programa queremos hablar de esta propuesta y por eso hemos invitado al abogado penalista José Gregorio Beltrán. Doctor, bienvenido. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y, por supuesto, también al doctor Pedro Viveros. Y también se encuentra con nosotros el analista político Pedro Viveros. Pedro, gracias por estar con nosotros. Gracias, mil gracias por la invitación y un saludo a nuestro abogado, el doctor Beltrán. Pedro, inicio con usted. ¿Cómo recibe el anuncio desde el ámbito político? ¿Qué análisis podemos hacer de esta iniciativa o de esta propuesta del presidente Gustavo Petro? Pues mire, José Miguel, a mí me parece muy interesante que el Estado colombiano esté abordando con mucha seriedad una problemática que para mí, para Pedro Viveros, no tenía ningún parangón. En muchas épocas aquí hubo revueltas y estudiantes salieron a las calles. En la época de los 60, los 70, los 80 hubo muchas refriegas estudiantiles muy fuertes. Hubo incluso un paro nacional en 1977 que casi tumba al gobierno del presidente Alfonso López Michelsen. Pero en este caso de este paro, por la prolongación de los bloqueos, era un fenómeno diferente que se organizó y que se autodefinió como la primera línea. Y ese fenómeno teníamos que abordarlo como sociedad. A mí me parece que eso es positivo. Lo que me deja a mí las dudas del debate es que las soluciones que lanza el gobierno del presidente Petro a cualquiera de sus promesas de campaña, me da la impresión que primero las lanza y después comienza a ver cómo encuentra el cómo llevar a cabo esas propuestas. Mire usted lo que ocurrió con las famosas 3 millones de hectáreas para los campesinos de la reforma agraria, terminaron en 500.000. Lo del SOAT, que todavía no se resuelve porque no le han encontrado el espacio jurídico para hacerlo. Y hoy lanzan esta propuesta con, en mi opinión, bastantes vacíos para poder tramitar, y le repito que estoy de acuerdo con que tengamos el debate de un problema que es nuevo en Colombia. Algunos tratan de decir que esto es similar a lo de Karina y a lo de en su momento el canciller de las FARC, que los trajeron también como gestores de paz. Yo no creo que sea lo mismo, sin embargo, me parece importante que lo abordemos como sociedad, José Miguel. Doctor Beltrán, quiero hablarlo con usted desde el lado de las facultades que tiene el gobierno constitucionalmente para tomar este tipo de decisiones. Ya escuchábamos el análisis y por la posición de Pedro Viveros, pero bueno, legalmente, ¿esto se puede? Bueno, José Miguel, la Constitución política, en efecto, tiene unos cometidos o tiene unos propósitos que están definidos desde el mismo artículo 2 de la Carta Política. Y entre ellos, por supuesto, está el asegurar la convivencia pacífica. Y como consecuencia de ello, desde luego que hay que hablar de paz. De manera que, pues el gobierno tiene la posibilidad de, desde esta perspectiva,
generar unos ambientes, unos marcos jurídicos que permitan la consecución de la paz. Ya hay un marco normativo que se ha venido utilizando desde hace muchos años. Se trata de una ley de 1997, la ley 418, que ha sufrido múltiples modificaciones para, dentro de ese marco, poder adelantar y poder sacar de manera exitosa procesos de justicia transicional como la Ley de Justicia y Paz y la misma Justicia Especial para la Paz. De manera que el gobierno sí tiene las posibilidades jurídicas para, dentro de ese marco y ese propósito de la consecución de la paz, pues sacar adelante esas propuestas. Eso es importante tenerlo claro porque, bueno, pues obviamente esto ha generado discusión en las redes sociales, de pronto también desinformación por parte de algunos sectores sociales y políticos, incluso en donde se ha manifestado que se extralimitan en sus funciones, que esto no se puede hacer, pero bueno, legalmente y constitucionalmente por medio de la ley 418 que se ha modificado durante los anteriores gobiernos, incluso en este, pues sí se permite esta figura de los gestores de paz. Pedro, se buscó prácticamente todas las maneras para poder cumplirle a los integrantes de la primera línea. Lo veíamos en el artículo que se metía en la 418, en esa discusión que incluso la analizamos acá. Posteriormente, algún sector de la coalición de gobierno radicó en la Cámara de Representantes un proyecto que buscaba la amnistía o el indulto y la salida de algunos integrantes de la primera línea. Pero bueno, ahora el gobierno va a tomar esta medida de gestores de paz. Prácticamente se le está cumpliendo a lo que ellos habían dicho en campaña. Pues mire, yo creo que es cumplir, hombre, es que uno en campaña, acuérdese lo que yo creo que con usted lo he compartido, en campaña todo se hace en poesía, pero para gobernar ya después se utiliza la prosa. Y la prosa es dura, es difícil de lograr. La poesía le deja ahí a uno unos ámbitos interesantes de la literatura y también de la política, pero ya gobernando es más difícil. Entonces mire usted que en esta salida buscando los gestores de paz, no nos podemos olvidar que hay unos señores que están acusados por unos crímenes muy complejos que estaban en esa primera línea. Y esos señores, por más de que le busquen ser gestores de paz, lo veo muy difícil que un juez de la República permita que esta persona pues pueda llegar a ser gestor de paz. Por eso me pareció tan interesante y tan importante la aclaración tanto del portavoz Prada como del ministro de Defensa, el doctor Velázquez, que sostiene que no todos los señores que participaron en esto van a tener la posibilidad de ser gestores de paz. Incluso hay unos que pueden salir por vencimiento de términos, pero eso no quiere decir que el proceso que les llevan las autoridades judiciales pues vayan a cesar. Ellos siguen siendo, yo no soy abogado, pero en términos jurídicos, pues siguen siendo sindicados. Pero lo que está buscando el gobierno es que puedan ir, mientras ese proceso se desarrolla, a ser gestores de paz. Pero le repito, hay unos que no pueden salir por la magnitud de los casos y creo yo que en eso ha sido pues muy juicioso el gobierno tiempo después del anuncio del presidente para pues poder decirle a los ciudadanos quiénes pueden hacerlo y quién no. Y en esto, José Miguel, hay que ser muy claros. El mensaje que no se puede mandar en Colombia es que unas personas que cometieron unos delitos pues puedan salir, porque ese código, que es el código, digamos, que nos rige a todos los colombianos, si nosotros lo transgredimos, pues hay unos márgenes que no se pueden saltar por simple lógica de división de poderes, José Miguel. Doctor Beltrán, eso que dice Pedro Viveros es así, porque bueno, hay que recordar también a los usuarios que están conectados con nosotros que hay personas con delitos como concierto para delinquir, daño bien ajeno, podemos hablar del caso de alias 19 que tiene delitos como tortura. ¿Usted cree que un juez podría determinar y de pronto frenar la salida de algunos de ellos, teniendo en cuenta que el gobierno y también por medio pues, del presidente, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pues en estos momentos, lo han dicho públicamente, están revisando prácticamente caso por caso? José Miguel, yo creo que el análisis del doctor Pedro incluso puede ir mucho más allá desde la perspectiva jurídica, y yo estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar en el sentido de que se trata de personas que están siendo procesadas penalmente, que fueron llevados por la Fiscalía ante un juez de la República, que
ante ese juez se les formuló una imputación, unos cargos, y que dentro del marco de su proceso pues debe tener todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa. Va mucho más allá el tema jurídico porque la ley, ese marco normativo, la ley 418, tiene establecidas unas categorías de grupos que pueden eventualmente, o que en virtud de esa ley, pues pueden entrar en esos procesos de paz, y desde esa perspectiva pueden tener algunos beneficios, como por ejemplo que puedan ser excarcelados para que en ese marco de las negociaciones puedan actuar o como negociadores o como gestores. Pero es que el tema con estos grupos que se han denominado la primera línea, pues ha sido presentado de alguna manera como unos muchachos o un grupo de personas que han salido a ejercer el derecho a la protesta, que es legítimo. Entonces mire usted que si el primer escollo o el primer problema jurídico que se va a tener, y sin duda va a ser así, es que se pretenderá incluir una nueva categoría de estas personas que son, repito, los que se han denominado primera línea, y para poder incluir a este grupo dentro de una nueva categoría, pues sin lugar a dudas que se les tiene que dar un estatus de personas cuando menos investigados por delitos que muchos de ellos son graves. Porque recuérdese que no solamente se atentó contra los bienes públicos, contra los CAIs y contra demás bienes públicos, sino que se generó, digamos, se desplegaron actos típicos de terrorismo, algunos de ellos con secuestro, de manera que aquí hay que tener cuidado, porque en el evento en que se pretenda generar esa nueva categoría, pues ya la condición de personas que protestaron legítimamente pues quedaría, por supuesto, en duda, porque entonces no se trata, repito, de muchachos que fueron en el marco de las protestas detenidos injustamente, sino que ya el gobierno nacional estará ubicándolos en el marco de unos grupos que se han dedicado a cometer delitos. Pedro, quería decir algo con respecto pues, a lo que venía manifestando el doctor Beltrán, y teniendo en cuenta que son más o menos 323 personas que están actualmente tras las rejas por estos delitos mencionados anteriormente, y que según se ha conocido serían más o menos 253 personas las que saldrían. Claro, entonces, por eso me parece a mí que es importante aclarar que esa promesa de campaña no va a ser para todas las personas que hicieron parte de, para mí, ese nuevo fenómeno, que es este tipo de acciones que se denominaron en ese caso como los de la primera línea. Y mire, yo creo que, yo no sé si es porque estoy aterrizando ya en los 60 años, yo tengo 56, y entonces uno comienza a echar historias pasadas, cuando se va volviendo pues una persona ya que llega a los 60, todavía no es la tercera edad, pero llegando a los 60. Y es que yo me acuerdo haber leído, porque no participé ni lo vi, el mayo del 68, que movió y sacudió las estructuras políticas del mundo. Y esos muchachos estaban tratando, los del 68, de mover las constituciones, de mover la ley. ¿Y cómo lo hicieron? Pues por medio de una protesta articulada, cultural, con mucho fondo, entre otras cosas. Y eso generó que el mundo entero comenzara a entender esa nueva generación que venía. Entonces tuvimos muchos países que no teníamos derecho al voto, digamos que profundizarlo. Otros países no tenían la posibilidad de respetar la píldora, el divorcio, una cantidad de fenómenos que se originaron en mayo del 68, pero sacudieron las constituciones por una protesta. Pero cuando usted se traduce a lo que ocurrió, unos muchachos acá el día del paro estaban protestando. Pues claro, no que no estaban de acuerdo con el gobierno en su momento, pero otros ya pasaron el límite y ya no eran personas que estaban protestando, sino personas que estaban delinquiendo. Y en ese orden de ideas, pues lo que tiene el gobierno y la democracia es que le garanticen a esas personas que, como en mayo del 68 salieron a sacudir la sociedad para que hubiera unas traducciones de sus derechos y de sus reclamaciones en esas constituciones, pues se les garantice eso. Pero aquellas personas que hicieron lo otro, pues sencillamente tiene que pues tener una división de poderes donde aquellos
funcionarios que están ejerciendo el derecho a las investigaciones, en el caso de la Fiscalía, y en el caso del juez, pues que dictamine qué delitos se cometieron y las penas que esas personas tienen que cumplir. Ese es un poco lo que a mí me gustaría que quedara claro, porque cuando uno lo oyen decir que unas personas hicieron eso, pero los otros tienen derecho a la protesta, los derechistas en Colombia le dicen a uno, oiga, pero usted ¿por qué defiende a unos señores que paralizaron Colombia? No, es que la protesta tiene que estorbar, entonces tienen derecho a estorbar. Claro que tienen derecho a estorbar, eso es válido. Y entonces los de izquierda le dicen a uno, ¿y usted por qué dice que a unas personas que salieron a protestar tienen que aplicarles el Código Penal? Pues sí, tienen que aplicárselos porque infringieron la ley. Sin lugar a dudas. Doctor José Gregorio Beltrán, hay una duda que tengo y es, lo escuchábamos por parte del portavoz o el ministro del Interior, Alfonso Prada, que estas personas, a pesar de que queden en libertad, van a seguir con cada uno de los procesos. ¿Qué pasa con la reincidencia? Y pongo un ejemplo para que los usuarios entiendan. Quedan en libertad antes del 20 de diciembre, como lo ha anunciado el presidente Gustavo Petro, pero se presentan unas movilizaciones, por poner un ejemplo, el 23, y son aprehendidos, son capturados nuevamente en medio de algunos desórdenes, vandalismo. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, lo primero es que el tema de la libertad para las personas que están privadas de ese derecho y que supuestamente hicieron parte de la primera línea, pues va a generar alguna dificultad, José Miguel. Eso téngalo por seguro y es precisamente por esas categorías a las que yo hacía referencia. Es que el marco de la ley 418, y permítame me devuelvo un poco para dejar claridad sobre ese tema, lo que incluye son los grupos armados organizados. Y precisamente la ley les permite que quienes estén privados de la libertad, ya estando condenados, puedan ser indultados, y a quienes están siendo procesados, pues se les aplique la amnistía para que puedan recobrar su libertad y puedan de alguna manera participar en los diálogos. ¿Qué pasa en el caso de los miembros de la primera línea, de estos jóvenes que estaban supuestamente ejerciendo de manera legítima la protesta? Pues que si vuelven a delinquir, necesariamente tendrían que perder los beneficios. Ahora, lo que yo sí creo es que le mandaría un muy mal mensaje al país, a los ciudadanos, que unas personas que fueron vistas, yo no tengo certeza, José, que quienes están siendo procesados sean los mismos que atentaron contra los bienes públicos y contra la integridad y la vida de algunos miembros de la fuerza pública y desplegaron otra serie de conductas. Pero lo que sí creo y de lo que sí estoy seguro es que el país vio imágenes que definitivamente son absolutamente reprochables de la comisión de delitos en el marco de esas protestas. Yo estoy seguro que la totalidad de los jóvenes que protestaron, desde luego, no están privados de la libertad ni fueron judicializados. Quienes fueron llevados a los jueces, ante los jueces de la República, pues tuvieron que ser objeto de unas investigaciones, porque la Fiscalía no puede llevar personas y solicitarles una medida de aseguramiento si no tiene los elementos materiales probatorios y la evidencia física que soporte sus solicitudes y sus postulaciones. De manera que quienes están privados de la libertad ya fueron de alguna manera auscultados desde el punto de vista jurídico por los jueces de la República, que determinaron que debían estar privados de ese derecho a efectos de cumplir con unos fines constitucionales. Y en la medida en que recobren la libertad y vuelvan a reincidir, pues necesariamente tienen que volver a ser privados de la libertad. Pedro, metámosle otro ingrediente porque, bueno, hasta ahora se conocen algunos anuncios, pero formalmente y oficialmente, por medio de una firma, aún no se conoce quiénes entrarían pues, como gestores de paz. Se habla y hemos conocido que hay posibilidad de que policías también podría ser parte de esta medida. ¿Usted cómo lo ve? No, pues a mí me parece, mire, todo esto, José Miguel, es nuevo. Yo insisto en eso, es que aquí hay unos fenómenos que surgen y es la democracia precisamente es por eso, porque esas libertades traen con el transcurso de los años, pues traen otros problemas que tenemos que resolver. Entonces, si en este caso le están dando esta posibilidad a las personas que son sindicados y que están siendo procesados, que mientras dure eso puedan salir
a cumplir misiones de gestores, pues ¿por qué no lo pueden hacer con los funcionarios públicos, en este caso miembros de la Fuerza Pública Colombiana, pues que puedan hacerlo también? Mire, si incluso en el proceso de paz firmado con las FARC hubo exmilitares y en el nuevo con el ELN está dentro de la mesa de negociación militares activos, pues hombre, en este caso podrían perfectamente cumplir esa labor, entre otras cosas, para que si se va a hacer y eso se logra, pues hombre, entendamos, hay una teoría de un filósofo francés posmodernista que se llama Jean-François Lyotard, y yo la cito mucho, que se llama romper los espejos. Cuando usted está en una negociación y tiene un espejo, pues está hablando con usted mismo, y él invita a que lo rompamos para poder hablar con el otro. En ese caso, si en esta posibilidad de esta gestión de paz que están tratando de implementar con el gobierno actual, se puedan encontrar y conversar personas que estuvieron en una lucha como la que fue esa lucha urbana tan compleja como los paros, pues hombre, a mí me parece que romper los espejos y dialogar entre ellos también sería muy importante. Mire, José Miguel, y qué pena me extiendo y también me disculpe el abogado Beltrán, en este proceso de paz que está abriendo el presidente con el ELN se dan unas cosas que nunca habían pasado en Colombia. El presidente es un exguerrillero que está dirigiendo un proceso de paz con el ELN, que es un grupo alzado en armas. Él ya no, pero el grupo alzado en armas sí. Quien dirige la mesa de negociación es Oti Patiño, un exguerrillero. Y tenemos unos exmilitares, unos militares en ejercicio que están siendo parte del Estado para esa negociación. Luego, si ese experimento lo estamos haciendo allá, pues hombre, también vale la pena ver cómo los militares o la fuerza pública que se vio involucrada en estos hechos del paro, pues pueda conversar con personas de la primera línea. Pero primero hay que resolver, por supuesto, la posibilidad jurídica. Doctor Repito, Beltrán, disculpas porque hablé mucho. Doctor Beltrán, yo tengo una duda y escuchaba ahorita al ministro del Interior que afirmaba que esto no es una amnistía, que esto no es un indulto. Pero para que los usuarios entiendan que esto no sucede, entonces, ¿qué es si ellos prácticamente de la cárcel van a estar en la libertad? José Miguel, es que no es muy claro cuál va a ser la figura que el gobierno va a utilizar desde el punto de vista jurídico, porque las figuras contempladas en la ley precisamente son la amnistía y el indulto. Entonces, aquí realmente el gobierno no ha dado claridad cómo desde el punto de vista jurídico va a permitir la posibilidad de que estas personas puedan quedar en libertad. Esta mañana decía el ministro de Justicia que el gobierno iba a proferir, a expedir unos decretos reglamentarios con el propósito de determinar en detalle cómo iba a ser el mecanismo jurídico. Pero yo creo que hay temas que no pueden ser abordados a través de un decreto reglamentario, tendrían que ser abordados a través de una ley que modificara la 418 muchas veces ya modificada. Porque, por ejemplo, incorporar una nueva categoría de personas que puedan negociar dentro del marco de esa ley implicaría, en mi sentir, José Miguel, una nueva ley, una reforma que permitiera una nueva creación de categorías como las que se está pretendiendo en este momento que queden en libertad. Entonces, yo creo que el marco legal todavía no lo tenemos muy claro. Si no es una amnistía y si no es un indulto, pues el gobierno tendría entonces que explicarle al país de qué forma lo piensa hacer. Reforma que se intentó hacer pues en medio de la discusión en el Congreso de la República de esta ley de paz total o de orden público. Finalmente, Pedro, ¿qué va a pasar con las víctimas? Esta mañana estábamos allí en el Portal de las Américas, obviamente pues ellos tuvieron que vivir en vivo y en directo los enfrentamientos, algunos daños en sus bienes, la falta de tranquilidad, perturbaron su tranquilidad, fueron víctimas de los gases, de las piedras, del comercio. Estamos hablando ya de las personas que podrían quedar en libertad, los gestores de paz, integrantes de la primera línea en su gran mayoría, pero entonces acá en este caso, ¿qué va a pasar con las víctimas? Mire, José Miguel, yo oí hace un momento y al abogado Beltrán, que yo tampoco sabía, pero leí hace un momento que el gobierno en la ley 418 puso un artículo que es el artículo 5º, si no estoy mal, repito,
que le permite al gobierno dar esa posibilidad para que haya gestores de paz en el proceso de paz. Entonces no sé si esa figura es la que están buscando, repito, me tocaría leerla a profundidad, pero tuve la oportunidad de leerla en un Twitter hace un momento entrando a la entrevista. Lo aporto es como para que profundicemos en ese artículo 5, que es en el que se va a sustentar el ministro de Justicia para emitir los decretos. Y eso le da, digamos, una posibilidad de meter a estas personas como gestores de paz dentro del proceso de paz. Eso lo dejo ahí como para que lo averigüemos. Yo no, repito, no lo leí a profundidad, pero lo alcancé a mirar antes de entrar a la entrevista. Lo último, José Miguel. Sí. Mire, cuando yo vi eso que ocurrió con el paro, siempre me llamó la atención que cuando se organizó la primera línea, nunca se organizó la última línea. ¿Y cuál, en mi opinión, es la última línea? Esos señores infectados y las víctimas. Los que quedaban detrás de las cámaras y que nadie veía eran los de los apartamentos, que no pueden arrendarlos, porque ¿quién se va a ir a vivir a ese sitio si después vuelve otra vez y lo hacen? Las personas que transitaban, quienes perdieron el empleo, quienes no pudieron llegar a trabajar. Nunca vi que hubiera una organización de la última línea. Y esa para mí son las víctimas, porque ojalá, así como hubo la posibilidad de tener la primera línea que fue tan protagónica, hombre, no se organizaron o yo no los conocí de primera mano a esa última línea, que hubiera sido muy importante también prender los reflectores, porque la sociedad también tiene que tener en cuenta, si hay que mirar ese fenómeno de la primera línea, hay que tener en cuenta también lo que yo llamo la última línea, José Miguel. Doctor José Gregorio Beltrán, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A ustedes, José Miguel, por la invitación. Un saludo al doctor Pedro y a toda la audiencia. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros acá en Sala de Prensa. Gracias a usted, José Miguel, a la audiencia y al doctor Beltrán. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Continúen con toda la programación de Noticias Caracol Ahora.